Buenas a todos, en esta ocasión vamos a presentar un afinador de guitarra que está basado en las herramientas de transformada discreta de Fourier y producto espectro armónico. Los integrantes de este grupo somos Franco Bortolasi, Marcos Infantino, Marina Gevorkian y quienes habla Martín Israelski. Vamos a empezar el desarrollo de esta exposición con una pregunta: ¿qué es la música? Bueno, ante esto todos pensamos que la música es el resultado de una composición cuyo objetivo es coordinar sonidos producidos por instrumentos de una forma armoniosa y agradable al oído. Ahora bien, ¿qué representan físicamente estos sonidos? Todos los sonidos que escuchamos son el resultado de una función de onda que ejerce presión sobre nuestros oídos. En caso de modificar la amplitud de esta señal, escuchamos el sonido más o menos fuerte. Por otro lado, en caso de modificar la frecuencia, podemos escuchar una nota o un sonido más agudo o más grave. Hasta acá tenemos cómo funcionan los sonidos que percibimos día a día. Pero ¿cómo vinculamos esto con la música? Como dijimos, la música es un conjunto de sonidos organizados que suena de forma armoniosa en nuestros oídos, por lo cual todo lo descrito anteriormente también aplica a la música. Para entender mejor todo esto, vamos a explicar algunos conceptos. Por un lado tenemos la frecuencia, que se define como frecuencia al recíproco de la duración del periodo de un evento repetitivo. Por ejemplo, si tenemos una señal sinusoidal con un periodo de 2 milisegundos, la frecuencia es de 500 Hz. El tono es la frecuencia percibida de un sonido. Así, a diferencia de la frecuencia, que es una medida física, el tono es una medida psicoacústica. La nota musical, por otro lado, es un tono pero con un nombre, o sea, definido de una manera. El tono puro, por otro lado, es un sonido con una forma de onda sinusoidal. Después de esto, va a seguir Franco, mi compañero. Bien, entonces queremos llegar a la implementación de un afinador de guitarra y ya conocemos las bases acústicas y musicales. El siguiente paso es conocer cómo se estructura físicamente la guitarra y su relación con los conceptos ya mencionados. Una guitarra normal tiene 6 cuerdas, generalmente se afinan en la afinación estándar, mi, la, re, sol, si, mi, por lo que cada nota se refiere a una de las cuerdas. Por ejemplo, la cuerda más grave está afinada en la nota E2. A su vez, la nota E2 está asociada a un tono, como dijo Martín, el 82,41 Hz. De esta forma, si nuestra sexta cuerda sonara como un tono de 81 Hz, y bueno, podríamos decir que está desafinada, y tenemos que usar los afinadores del clavijero para volver a afinarla. Por supuesto que todas las demás notas también se pueden asignar a un cierto tono. Además, para la afinación es importante tener en cuenta la distancia existente entre el semitono o tono entre cada una de las notas, la cual puede verse en la presentación. En base a todo esto podemos calcular la frecuencia asociada a una nota, tomando como base la referencia a la distancia de los semitonos entre ambas fórmulas. Si por ejemplo tomamos a la frecuencia original o inicial o base como A, como La, que posee un tono de 440 Hz y se desea aumentarlo en un semitono, por ejemplo llegando a La sostenido, entonces se debe multiplicar el tono de 440 Hz por 2 a la 1 medio, resultando este mismo en 466,16 Hz. Y también podemos derivar una fórmula inversa, como se puede observar en la presentación, de cuántos semitonos I hay que alcanzar examinando la frecuencia I y un tono de referencia, como denominamos recién, la frecuencia original, inicial o base. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos ver a la izquierda la grabación de un segundo de nota A4, asociada a 440 Hz, analizando esto en el espectro del tiempo. Como se puede ver, la señal está muy lejos de ser un tono puro. ¿Qué es lo que está pasando? Para observar esto a detalle y entender qué es lo que está sucediendo, podemos ver la transformada discreta de Fourier de la señal en la imagen al lado derecho. De esta manera podemos ver cómo se descompone la señal en un conjunto de cosenos que oscilan a diferentes frecuencias. Y en base a esto podemos observar en la imagen una señal de frecuencia de 50 Hz, la señal de frecuencia 440 Hz, que es la que nosotros queremos obtener, y otras señales de frecuencias a 880 y otros tonos por encima. ¿Qué es esto del resto de las señales correspondientes a otras frecuencias? Esto se puede analizar de dos formas. Tenemos, por un lado, la frecuencia de 50 Hz, que esto corresponde a un ruido blanco. Se filtrará del tipo de señales en la implementación del afinador para que no afecte el análisis de nuestra señal de entrada. Para ello se calcula la energía promedio de la señal y en base a la misma un límite de proporción, que bueno, será definido por configuración y se considerarán como ruido blanco todas las señales que poseen una energía que no alcance los mínimos establecidos.
Y por otro lado tenemos ondas de 880, como mencionábamos, 1320, 1760, 2200, y esto vemos que no es casualidad. Esto empieza a ser reconocidos como múltiplos de 440. Esto se debe a que estas señales corresponden a los armónicos de la frecuencia fundamental, que en este caso es 440 Hz. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos que estas frecuencias múltiples, son los armónicos. ¿Por qué se producen los armónicos? Bueno, por razones físicas. Una cuerda tensa no vibra solamente en una frecuencia libremente. Por este motivo, al vibrar las cuerdas de una guitarra, se crean los armónicos que acompañan a la primera vibración fundamental, tal como podemos ver en las imágenes de esta diapositiva. La propiedad más interesante es que si el primer armónico vibra una frecuencia, el segundo vibrará el doble de la frecuencia, el tercero al triple, y así sucesivamente, como mencionamos en la diapositiva anterior. Por este motivo, los armónicos siempre tendrán una frecuencia múltiple de la frecuencia fundamental. Cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos los armónicos a la vez, pero a diferentes amplitudes, lo que sonará algunos más fuertes que otros. Y este fenómeno es exclusivo de no es exclusivo de la guitarra, sino que se encuentra presente en todos los instrumentos, pero sí justamente ahora de manera diferente. En cada instrumento varía el volumen, es decir, la amplitud de la señal al que suenan cada uno de los armónicos. Y esto es lo que le da su propia identidad al instrumento. Por esto es que cuando escuchamos una melodía tocada, por ejemplo en una guitarra, y luego tocamos esa misma melodía en un violín, no sonará exactamente igual, porque si bien las notas tocadas son las mismas, como mencionó los conceptos Martín en la diapositiva del comienzo, la configuración de los armónicos asociadas al mismo instrumento le da una entidad especial, a la cual se le llama timbre. Ahora va a continuar mi compañera Marina. Exacto, entonces acá como podemos ver tenemos dos imágenes. A la izquierda podemos ver el espectro de frecuencia de esta nota tocada en la flauta y a la derecha podemos ver el espectro de frecuencia de esta misma nota pero tocada en un violín. Como se ve claramente, la señal cambia porque cada armónico tiene una amplitud diferente. Entonces, la producción de los armónicos genera que detectar una nota, el tono de una nota de un instrumento, no sea tan sencillo, porque además de reconocer la frecuencia de esta nota, además se deben filtrar de alguna forma aquellas frecuencias correspondientes a los armónicos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nuestro primer enfoque fue la transformada discreta de Fourier. La idea general era usar esta transformada para crear un espectro a partir de ella sobre la señal original y luego poder determinar la frecuencia con un pico de mayor magnitud. A partir de esta frecuencia podíamos extrapolar cuál era la nota de afinación más cercana al sonido y determinar cuánto faltaba. Con cuánto faltaba me refiero en términos de afinación, más grave o más agudo, para así poder llegar a la nota deseada. En general, esta transformada es aplicada a la duración entera de la señal. Pero como nuestro afinador es una aplicación de tiempo real, donde en realidad no existe este concepto de señal completa, entonces, además de esto, como van a ser tocadas diferentes notas a la hora de realizar esta afinación, solo los últimos segundos van a ser importantes para detectar este tono. Entonces, a partir de todo esto determinamos que sería más conveniente y más útil usar una variante de esta transformada discreta de Fourier, que es la STFT, en inglés Short Time Fourier Transform, que es básicamente esta transformada discreta de Fourier, pero aplicada a las muestras más recientes. O sea, el espectro ahora varía a través del tiempo, por lo que pasa a llamarse espectrograma. Bueno, y continuando con esta transformada, deberíamos tomar unas consideraciones de diseño del algoritmo de detección de tonos. Es decir, una vez ya que teníamos esta idea, teníamos que analizar la factibilidad del mismo. Para ello nos comenzamos a plantear diferentes temas y el primero era fijarnos si realmente nos va a permitir reconocer todo el espectro de frecuencias que necesitábamos para afinar una guitarra. Como se puede ver, la transformada discreta de Fourier permite analizar frecuencias en el rango F menor a Fs sobre 2, siendo esta Fs la frecuencia de muestreo. Entonces, considerando que los dispositivos de grabación de audio típicamente ofrecen una frecuencia de muestreo de 40 kHz, podemos decir que en realidad somos capaces de reconocer frecuencias de hasta 20 kHz. Y esto es más que suficiente para incluso capturar todos los armónicos producidos por el instrumento.
Otro punto de diseño importante que teníamos que considerar era cuál iba a ser la ventana ideal para utilizar en la STFT, que es la variante de la transformada discreta de Fourier que íbamos a usar. Y que esta a la vez nos iba a permitir tener una buena resolución de frecuencia para reconocer los cambios de tono. La resolución de la frecuencia determina qué tan pequeños pueden ser los escalones de variación de la frecuencia para que alcancen a ser reconocidos. Si es de mayor magnitud, se considera mejor, porque variaciones más pequeñas pueden ser reconocidas. Como podemos ver, mientras más grande sea el tamaño de esta ventana de muestreo en segundos, más pequeño va a ser el valor absoluto de la resolución de la frecuencia. Por lo que entonces vamos a poder reconocer cambios de tono con mucha mayor precisión. Sin embargo, también había que considerar que a mayor tamaño de la ventana de muestreo, más retraso se le agrega al afinador. Porque notas más alejadas a la última tocada serán ingresadas para su análisis. Entonces, a través de diferentes pruebas que fuimos haciendo, llegamos a un valor de ventana de 1 segundo. Esto nos permitió alcanzar una resolución de frecuencia de 1 hercio, que fue suficiente para afinar correctamente el instrumento y además no aporta un gran retraso en la toma del sonido. Ahora Marcos va a continuar con los resultados. Bueno, entonces ahí tenemos toda la teoría, pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿qué pasó? Bueno, por un lado conseguimos algo parcialmente útil, que funcionaba cada tanto para afinar la guitarra, pero había ocasiones en las que no era posible. Porque no era del todo exacto el afinador, ¿sí? Como la transformada de Fourier estamos aplicando directamente, no teníamos ninguna forma de filtrar los armónicos de cada una de las frecuencias fundamentales de las notas que estábamos tocando. Entonces lo que pasaba es que muchas veces los resultados arrojados eran poco útiles, porque no se podía detectar especialmente la nota que se quería afinar de la cuerda de la guitarra. Entonces ante este problema tuvimos que buscar una solución y llegamos al producto de espectro armónico. ¿Qué es el producto de espectro armónico? El producto de espectro armónico es básicamente una herramienta que lo que nos va a permitir es poder destacar la frecuencia fundamental en una señal en la cual la misma está combinada con ruidos o incluso armónicos de la misma. El producto de espectro armónico es un proceso que consiste en 4 pasos, ¿sí?, de tratamiento de la señal para así poder obtener una señal limpia como la que se ve acá al final del recorrido, en la cual se destaque principalmente la frecuencia fundamental. En principio esto nos permitiría así poder eliminar, además de los ruidos, todos los armónicos y así poder, digamos, elegir, poder escuchar la frecuencia que nos interesaba, que era la correspondiente al tono puro de la nota que estábamos tocando. Entonces les vamos a contar cada uno de los pasos que realizamos en este proceso para utilizar el producto de espectro armónico en nuestro afinador. En primer lugar, lo que se hace es, bueno, lógicamente extraer la señal y la misma es multiplicada por otra señal a la cual se la llama ventana de Hahn. Esta es básicamente una ventana de muestreo. Una vez que se obtiene el producto de ambas señales, se aplica a las mismas la transformada de Fourier para pasar de el espectro del tiempo al espectro de la frecuencia. Entonces lo que vamos a obtener es esto es básicamente parecido a lo que veníamos haciendo, solo que antes no multiplicábamos exactamente por la ventana de Hahn. Tenemos lo que teníamos antes, que era la frecuencia fundamental con todos sus armónicos, ¿sí? Y sobre este paso, el tercer paso que se hace es la compresión de la señal. Lo que se hace en este paso es básicamente escalar en una determinada cantidad de veces la señal que obtenemos. Si pueden ver acá, por un lado tenemos la señal original que captamos transformada mediante transformada de Fourier, que es la que tenemos acá arriba, y después vemos cómo en las siguientes funciones que vemos abajo es la misma señal pero comprimida, ¿sí? Está rescalada, está achicada. Esta compresión o rescalado se hace mediante factores de compresión, los cuales deben ser números enteros. Por ejemplo, tenemos el factor 1, que es la señal original, después tenemos el factor 2, que es básicamente la mitad de la primera, factor 3, que es una tercera parte de la primera, entre otros. Y así llegamos al cuarto paso, que es, una vez que tenemos todas nuestras señales rescaladas,
lo que hacemos es básicamente multiplicarlas entre sí. Esto se hace mediante la fórmula que tenemos acá, que como ven, esta es y sería la señal resultado que tenemos al final del proceso, que consiste básicamente en la productoria desde un R chiquita igual a 1 hasta un R mayúscula, que sería la cantidad de escalas que vamos a utilizar de cada una de las señales. En este caso, X de FR. Por ejemplo, X de FR1 sería esta acá, X de FR2 sería esta acá, y X de FR3 sería esta acá. Entonces, realizando esta productoria, tenemos la señal resultado. Ahora, ¿por qué funciona esto? Como ya les dijimos, los armónicos en sí son múltiplos de la frecuencia fundamental. Y a la vez hay que tener en cuenta que todos estos factores de rescalado, como ya les dijimos, son números enteros. Esto nos permite aprovechar cierta propiedad, si se quiere decir, en la multiplicación de las señales, que es que, como ven acá, cuando se hace el rescalado, todas las frecuencias correspondientes a los armónicos de la frecuencia fundamental, al rescalarse caen justo sobre donde está la frecuencia fundamental. Por ejemplo, cuando vamos a la señal rescalada en factor 2, el segundo armónico cae en el lugar de la frecuencia fundamental. En esta el tercer armónico, en esta el cuarto y en esta el quinto. Eso produce que cuando se multiplican las señales, básicamente por así decirlo, se cancelen o se disminuya la intensidad de todas las frecuencias que no correspondan a la frecuencia fundamental. Esto nos permite básicamente eliminar todo tipo de ruidos y los armónicos y obtener una señal resultado que sea casi exactamente el tono puro que queremos. Y esto fue lo que nosotros usamos para solucionar el problema que teníamos con la transformada de Fourier. De esta manera pudimos obtener una señal mucho más limpia en la cual los armónicos y el ruido externo no nos molestaban a la hora de reconocer la nota más cercana a la cual queríamos afinar. Y esto sería básicamente toda la teoría, así que sabiendo esto queremos mostrarles cómo quedó finalmente la aplicación y mostrarles cómo funciona. Así que vamos a pasar a una demostración. Entonces, con la magia de la edición llegamos acá al hermoso PyCharm. Comentario aparte, el afinador lo desarrollamos en Python y bueno, usamos PyCharm porque es un IDE bastante cómodo. Y le vamos a dar una pequeña demostración de cómo funciona el afinador. Por un lado, bueno, primero voy a parar esto porque se mueve mucho. Tenemos la guitarra afinada con una nota en sol afinada. Esto que tenemos acá es un afinador de clip de guitarra. Cuando está en verde es porque la cuerda está afinada. Entonces lo que voy a pasar a proceder a hacer ahora es desafinarla. Como ven, si toco el sol ahora, no suena como un sol, suena como otra cosa. Entonces, lo que voy a proceder a hacer ahora es esta cuerda sol que tengo acá, afinarla con nuestro afinador. Entonces, lo corremos. Y empezamos a afinar. Comentarios antes de que nada. Ahora lo que está haciendo es tomarme básicamente mi voz y tratando de afinarla. Por un lado, lo que nos va a mostrar es la nota más cercana así de lo que son las cuerdas de la guitarra a lo que queremos llegar. Y nos muestra la frecuencia. Esto lo hace mediante un cálculo. Entonces, por un lado tenemos la frecuencia a la cual queremos llegar, que es esta de acá, y esta es la que está sonando. De esto que tenemos acá nos dice un resultado de afinación, que es básicamente la variación en cantidad de hercios con respecto a la afinación que realmente queremos tener. Por ejemplo, en este caso tenemos 629 sobre 622, tenemos una diferencia de aproximadamente 7, entonces nos dice que estamos 7 hercios arriba. Esto entonces nos va a servir para saber cómo estamos, ¿no? Nosotros lo que vamos a querer es llegar a un 0, en el cual realmente vamos a estar afinados como bueno, como tiene que sonar la nota. Entonces, si es negativo, es porque tenemos que aumentar la afinación, o sea, tenemos que hacer que la cuerda suene más aguda, y si es positivo, es porque tenemos que hacer que la cuerda suene más grave, una frecuencia menor. Entonces,
vamos a pasar a la afinación de la cuerda sol. Como ven, ahí está sonando en un mi. Y fíjense ahí que llegamos a un G3 de justo en el palo 196 de 196 con un resultado de afinación de 0. Y el afinador este que está acá nos dice también que estamos afinados. O sea que básicamente tenemos los mismos resultados en el afinador codeado en Python que un afinador de clip de guitarra de toda la vida. Y bueno, ahora tenemos la guitarra afinada. Así que les agradecemos mucho por escucharnos. Espero que les haya interesado la presentación, como a nosotros nos divirtió mucho investigar sobre esto y hacerlo. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.